vamos a dar inicio a esta sesión de recuerdo de Fernando, a quien todos los que estamos aquí quisimos tanto. Y pues les quiero decir que tenemos un programa súper nutrido, entonces vamos a tratar de hacerlo ágil, porque yo sé que ahora vivimos aquí en este ambiente del Zoom todo el mundo, esto y el Webex y el Teams y todo, que es lo mismo, son plataformas virtuales que son una maravilla. Pero pues tenemos varias cosas, entonces luego es un poquito cansado. Vamos a iniciar con un video justamente de Rubén Pisano, que lo tenemos aquí, y de Gloria Sheika, que ese video se hizo en el 2012 cuando celebró Fernando sus 80 años. Luego viene una introducción y luego vienen las palabras pues de todos sus amigos. Vamos a estar todos participando. Está también algunas participaciones de gente que ya no está con nosotros, pero que tenemos sus palabras ya sea grabadas o que van a ser leídas por algunos otros, entrevistas que se le hicieron en algún momento y también algunas reproducciones de cosas que dijo Fernando en su momento. Y al final tenemos un soneto que nos va a leer José Alfredo Páramo, que escribió Fernando. Entonces, ¿quieren que empecemos ya? Bueno, pues como la primera parte era mi bienvenida y yo ya se las di, con muchísimo gusto, feliz de estar aquí. La verdad es que de pronto uno se da cuenta que hay gente a la que uno quiere mucho y que por una u otra razón pues no tuvimos el tiempo en su momento de decírselo, ¿no? Pero bueno, pues estamos aquí para reiterárselo. Yo en algún momento, claro que tuve la oportunidad de decirle a Fernando pues cuánto significaba tanto para mí como fue en su momento para mi papá. Entonces, en primer lugar, tenemos un video de homenaje. Fernando Díez de Urdanibia celebra sus 80 años. Una vida ligada a la cultura como periodista, escritor y promotor cultural. Colega, profesor, mentor o amigo de personajes como Fernando Benítez, Alberto Beltrán, Gastón García Cantú, Vicente Rojo, Joaquín López Dóriga y muchos otros nombres famosos. Fernando, oriundo del Distrito Federal y que vive en Cuernavaca desde hace varios años, tiene orígenes norteños por vía materna. Su madre, Otilia Serrano, de Chihuahua, su abuela de Temozachic. Su padre, un renombrado periodista del mismo nombre que nuestro amigo, nació en Puebla. Nuestro Fernando comenzó a escribir formalmente a sus 12 años en el Occidental de Guadalajara e inició su carrera periodística con una crónica de fútbol. Y después se hizo profesional. Él pertenece a la primera generación de periodistas de la Escuela Carlos Septién García, fundada por su padre, que fue también su mentor, junto con el doctor Ramón de Hertz Garamendi, el poeta Alejandro Avilés, el historiador Carlos Alvear Acevedo, el editorialista Manuel Buendía y otros destacados maestros. Muy bien. Bueno, pues esta es una introducción, ¿no? Que como ven, pues es un pequeño corto, pues muy bien estructurado, ¿no? Tuvimos la oportunidad de tenerlo gracias a todo este material que reunió Carmen. Y bueno, ahora... Tocallita. Sí. Tenemos ya entre nuestros asistentes al maestro Raúl Herrera. Él tenía problema de tiempo. Yo sé que seguiría la introducción, pero
atención a su solicitud, ¿qué te parece si le damos la voz? Por supuesto, claro que sí. Sí, 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 con muchísimo gusto. Por favor, maestro Herrera, si pudiera usted Con, empezar. Carmen nos encargó media cuartilla, pero yo quise hacer unas líneas más bien para hacer un recuerdo no tan redactado. Y como sé que se va a ir aquí dibujando un retrato entre todos, yo quiero concentrarme en rendirle homenaje a Fernando por lo que le debo, pero voy a ir un poco más allá. Yo le debo a Fernando el haberme puesto en el panorama público de la música mexicana para piano. Todos los músicos, todos los solistas en particular necesitamos encontrar un sello distintivo. Y Fernando me lo proporcionó a mí cuando me invitó a grabar unos discos de música mexicana del Porfiriato, incluso fueron tan antiguos que el primero fue un LP. A mí no se me habría ocurrido grabar esos discos si no hubiera sido por la invitación de Fernando. Él no fui el pionero de estas grabaciones con él ya había hecho algunas cosas con el maestro García Mora. Y para mí esto fue un cambio drástico en mi vida porque yo venía de una experiencia en la escuela de música y en el entorno musical, de ver que esta música estaba mal vista en las escuelas de música, en las salas de conciertos. La música de Castro, de Villanueva, de Lordi, no se tomaba en cuenta. Lo que ocurrió cuando Fernando me invitó a grabar estos discos fue que después Angelita Calcaño me invitó a hacer un recital para la Asociación Ponce y para mí fue una enorme sorpresa que esta música encontrara tanto contacto con el público. Empecé a incorporarla en mis conciertos y la música me empezó a abrir puertas. Eh, y la realidad es que yo estaba pensando en lo que yo le debía a Fernando, pero al planear estas palabras, hice conciencia de que el legado de Fernando con estos proyectos que emprendió rebasa con mucho mi historia personal. Después de estos discos que grabamos nosotros, se vino toda una corriente de grabaciones. Eva María grabó Castro, Silvia Navarrete grabó Castro y otros compositores, Olejowski grabó el Ordui, y también se vinieron Armando Merino, Gustavo Rivero, Marta García Renaz, y todas estas grabaciones, aunque no hayan sido producciones de Fernando, tuvieron origen en esa visión de él. Yo no creo que cuando él se propuso grabar estos discos se haya pensado que su iniciativa iba a tener consecuencias tan amplias. Mi vida profesional habría sido muy diferente si él no me lo hubiera propuesto, y todo esto que se inició en su imaginación no solo me abrió a mí puertas en México, sino también en otros países, Canadá, Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa. Lo último fue para mí una enorme sorpresa porque una organización tan contemporánea como el Festival de Otoño en París se interesó en que ofreciera yo un recital con música de esta en el Museo de Orsay. Hay jóvenes en la actualidad que tocan esta música en Australia, la gente la incorpora en sus conciertos, la vemos en concursos, la vemos en exámenes, en las escuelas. De tal manera que para mí la oportunidad de preparar estas palabras me hizo ver algo que yo no había visto a pesar de todos los años que hace que emprendí este proyecto con Fernando. Y como sé que vamos a hablar mucho, yo aquí podría hacer recuerdos de sus anécdotas, de su sentido del humor, de su conversación tan interesante como dilatada, pero estoy seguro de que ese cuadro se va a completar con las participaciones de los demás. Yo concluyo diciendo que sé que Fernando fue periodista y así se concebía él, pero para mí fue algo mucho más extenso. Fernando fue un hombre de otra época, empresario, pero no por ambición, promotor cultural por amor a la cultura, pionero en muchos sentidos, así lo conocí yo hace 43 años, presentando conciertos con artistas que él nos proponía en la UNAM. Para mí Fernando fue un músico no práctico, pero tampoco un músico frustrado, porque su vida giró en gran parte en torno de la música. Fue escritor y fue una fortuna que tuviera en sus últimos años tiempo para construir su legado.
fue poeta, fue cronista. Su memoria para mí no solo fue cuestión de entretenimiento, sino que a mi paso por la Dirección General de Música de la UNAM fue muy importante para tener yo registro de cosas que me habían antecedido. Y sobre todo, Fernando fue un amigo leal, un hombre generoso y un caballero en toda la extensión de la palabra. Yo veo a Fernando realmente como un verdadero Quijote. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esta evocación de Fernando. Bueno, ahora sí vamos a empezar con esta introducción. Introducción después de la introducción. Fernando Díez de Urdanibia. ¿Se escucha? Hace un año llegó a su término la existencia terrenal de Fernando Díez de Urdanibia, y es momento oportuno para recordarlo como persona y como parte importante del ámbito cultural nacional, con la difusión de uno de sus últimos trabajos, el libro Hacedores de Morelos, en el que da cuenta de una pléyade de personas que han dado relevancia, cada cual a su manera y en su ámbito, al estado de Morelos, territorio que él eligió para pasar la última parte de su vida y al que profesó gran cariño. Fernando Díez de Urdanibia, como bien saben todas las personas que hoy nos acompañan virtualmente a esta presentación homenaje, fue un reconocido intelectual, periodista, ensayista, crítico musical y promotor cultural activo durante más de 6 décadas, y que llegó al último día de su vida entregado al trabajo intelectual. Los méritos de Fernando se debieron, sin duda, a las enseñanzas de su madre en su formación de hombre íntegro y de moral a toda prueba, y a la influencia ejemplar de su padre, con quien comenzó su pasión por el periodismo y el poder de la palabra escrita. En la época en la que la familia Díez de Urdanibia vivió en Guadalajara, a sus escasos 10 u 11 años, Fernando ya acompañaba a su papá en tareas de este como editor del semanario Verbo. El interés de Fernando por el oficio persistió y lo llevó años después a ser miembro destacado de la primera generación de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, cuyo fundador fue don Fernando. Ahí fortaleció su amor a la profesión que había empezado muchos años antes y al rigor de la misión del oficio, que es poner la información como un derecho al alcance de la gente de todos los niveles culturales. Fernando recordaba a menudo la lección viva de su padre, quien después de terminar de escribir un artículo, se lo leía a su sirvienta porque quería que el lenguaje fuera tan claro que cualquier persona pudiera comprenderlo. En varias empresas editoras de periódicos prestó Fernando sus servicios, siempre de manera destacada. Pero el interés de Fernando no se limitó al periodismo. Su talento le dio para ocuparse en varios campos del saber humano y no tardó mucho en adentrarse en las tareas de la promoción cultural. Empezó en 1954, cuando conoció al violinista John Creighton Murray, quien fue a agradecerle un artículo elogioso que Fernando había publicado como crítico musical y practicante él mismo de la música como pianista. El famoso violinista le dijo que iba a hacer una gira por el país, aunque con ciertas dificultades, pues no conocía el idioma y menos aún el país. Fernando le dijo: espérame unos días y yo te acompaño. Así empezó la faceta de sus inquietudes culturales. La lista de los artistas que promovió y a los que trajo a México es larga. Destaca por su fama mundial el pianista Alfred Brendel. Muchos de los artistas que promovió se convirtieron en amigos de toda la vida, como es el caso de Manuel López Ramos, el guitarrista clásico de origen argentino, maestro de los mejores guitarristas que ha dado México y que también fue una especie de hermano para él. Además, está la bailarina Pilar Rioja, el destacado pianista Raúl Herrera, el también pianista Edison Quintana y la enorme Marta García Renart, entre otros muchos. Como una lógica derivación de su trato con grandes músicos y gracias al contacto con el musicólogo Otto Mayer Serra, de quien aprendió el ABC de la producción discográfica, fundó la empresa Luzam.
El catálogo de esta marca consta de numerosos rescates de la buena música mexicana que sigue vigente gracias a la devoción de su hijo Fernando, que está posicionándola en las plataformas digitales. Pareciera que 24 horas al día no le alcanzarían para atender la promoción cultural, las artes plásticas en las que también demostró enorme talento, como lo muestran los retratos al óleo de su padre y de su madre, así como un par de dibujos al carbón que van a ver. También le daba tiempo para la grabación de discos y para preparar una paella o una fabada e invitar a sus amigos. Las horas del día le alcanzaron además para entrevistar a los pilares de la cultura nacional. Dejó 3 libros en esta especialidad. Como hablan los que escriben, con 25 entrevistas a escritores encabezados por Juan José Arreola, seguido por personajes como Camilo José Cela, Carlos Fuentes, Luis Ríos y Heraclio Cepeda. Ya viviendo en Cuernavaca, el arqueólogo Santiago Genovés le sugirió hacer una serie de entrevistas a personas mayores de 70 años y sugirió como título para este trabajo "Antes de que se vayan". Fernando le contestó que si abordara a alguien y le propusiera entrevistarlo antes de que te vayas, muchos lo iban a mandar con cajas destempladas. Finalmente, la iniciativa no quedó en un libro. Fueron 2, ambos publicados por Conaculta. En el umbral del milenio, con 50 entrevistas. Mencionaré, para no cansar con la lista completa, solo a 5 personajes incluidos en este volumen, además del propio Genovés, Manuel Esperón, Luis Herrera de la Fuente, Pancho Liguori, Marga López y Jaime Sabines. En su prólogo, la inolvidable María Victoria Llamas elogió la eficacia del entrevistador al decir que Fernando se colocaba al margen para no opacar ni influir en el personaje central. En el segundo libro, que se llama Puente de Generaciones, entrevistó a 35 personajes, entre otros a Griselda Álvarez, Alfonso Ramírez el Calecero, la China Mendoza, el reconocido periodista español Luis Suárez y el director de orquesta Francisco Sabín. Por su labor como entrevistador, el Club de Periodistas le otorgó en 1997 su premio nacional. Al lado de su trabajo periodístico, aun cuando no dedicó mucho tiempo a la narrativa de ficción, escribió varios cuentos de muy buena factura según conocedores de la materia. Ahí están 2 libros. Al final del viaje, de 2006, y Cuentos para 25 noches, de 2008, publicados por el estimado Alejandro Senker, director de Ediciones del Ermitaño. Después de la muerte del primer presidente de la Corresponsalía Morelos del Seminario de Cultura Mexicana, el inolvidable Carlos de la Sierra Ferrer, Fernando fue elegido para quedar al frente de este grupo de intelectuales que viven en Morelos y organizó una serie de actividades. Con el apoyo de Mauricio Achar, llevó a cabo cada mes una presentación pública interesante. Así, tuvimos la oportunidad de recibir, entre otros distinguidos artistas, al maestro Luis Herrera de la Fuente, a Javier Montiel, viola del prestigiado Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas, al chelista Carlos Prieto, a don Ignacio López Tarso presentando Macario en el Hotel Ex Hacienda de Cortés, y a Pilar Rioja. Su apasionado trabajo le valió hacer muchos excelentes amigos, algunos de los cuales, después de esta introducción, darán testimonio de viva voz de las experiencias de su amistad con Fernando. Tendremos la participación de Rosario Avilés, Enrique Batis, Ángel Boniface Zeta, Alfred Brendel, Marta Chapa, María Elena González, Eleanor Hammer, Raúl Herrera, Arnoldo Melendres, José Alfredo Páramo, Rubén Pisano y Marcela de... En el orden del día sigo yo, que ya hablé mucho, pero sí quiero decir algo muy padre de Fernando. Yo primero lo conocí de oídas, porque, bueno, primero su papá, porque mi papá, Alejandro Avilés, hablaba muchísimo de don Fernando, de la fundación de la Septien, y de pues todas aquellas cosas que los unían para ser mejores periodistas en este país que tanto lo necesita. Muy valientes como hoy
más que nunca se necesitan, y muy claridosos, como siempre hemos sido los que aprendimos a hacer ese tipo de periodismo, entre otros, pues Fernando y yo, y a veces por ese ser tan claridosos, pues cada uno por su lado y luego juntos nos tocó, pues, arrostrar los riesgos de esa, de esa claridez o de ese ser tan claridoso, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero destacar de él que fue súper solidario conmigo, que juntos queríamos, junto con Alfredo, con José Alfredo Páramo, quisimos hacer pues un buen grupo en apoyo de la Septien, no se pudo, una serie de cosas que todavía no me las explico, pero bueno, sucede, ojalá que de todas maneras se dé. Pero que eso me acercó mucho a él y a Carmen, a la que de verdad le agradezco muchísimo siempre su cariño, su calidez, su solidaridad conmigo. Y también, bueno, en esas pláticas con José Alfredo y con Fernando, pues que lamento que no hayan sido más extensas ni más seguidas, pero luego pues también José Alfredo viviendo tan lejos era difícil juntarnos, ¿verdad? Ir a Cuernavaca a tomarnos un vinito. Pero la verdad es que sí lo extraño mucho. Muchas gracias, Carmen, por este homenaje y por esta oportunidad de hablar de nuestro querido Fernando. Entonces, pues vamos a pasar a la siguiente, que es el maestro Batis. Fernando Díez de Urdanibia fue alguien con un talento especial para entender a las personas que, como yo, piensan muy rápido. No había necesidad de explicarle nada. Me entendía más rápido que cualquier persona que haya conocido, y he viajado por todo el mundo. La forma de Fernando era muy agradable. Jamás hacía gala de sus conocimientos, sino que los ejercía. Pasé los mejores momentos de mi vida cuando hablaba con él. Me ayudó mucho en mi quehacer como director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Siempre estaba atento a ayudarme y tenía una pluma sensacional que no se ve todos los días. Y es muy raro encontrar a una persona con tantas capacidades. Su cultura era completa. Cualquier tema que yo trataba era inmediatamente resuelto. Eso es lo que me conquistó. Era un amigo constante y jamás tuve ninguna diferencia con él. Así que, altos honores para mi amigo. Muy bien. Bueno, pues la siguiente participación es en voz de José Alfredo Páramo, es del pianista Alfred Brendel. Como ustedes saben, Fernando trajo a México al famoso pianista Alfred Brendel, uno de los más importantes del siglo XX, quien consideró que era su gran amigo Fernando, y cuando cumplió 80 años le mandó un mensaje que ahora vamos a reproducir. Lo voy a leer traducido al español. Dice así: querido Fernando, es gracias a ti que pude descubrir México. Recuerdo vivamente el trayecto en tu automóvil hace más de 50 años, desde la Ciudad de México hasta Guadalajara. Recuerdo también nuestra visita a Puebla y Guanajuato, y después pasamos por algunos pueblos fantasmales hasta llegar a las fachadas de Zacatecas. En Jalapa me intoxiqué con algo que comí. Cuando regresábamos de Veracruz con un calor terrible, sentí que tu automóvil se quemaba bajo mis pies. Mientras tocaba en el Palacio de Bellas Artes, un gato maullaba bajo el escenario. Sin embargo, Fernando, fueron días felices. Gracias por tu
espíritu emprendedor y por tu generosidad sin límites. Alfred Brendel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Alfredo. Bueno, ahora tenemos una reproducción de una entrevista que le hizo, ¿se acordarán ustedes? De Evergenji. Lo mismo lo puede ver uno en la edición de discos que en distintas instancias de promoción cultural. Y en este caso lo recibimos como escritor y periodista. Una charla más que entrevista con Fernando Díez de Urdanibia, quien nos hablará acerca de un libro que está recientemente editado, que se titula ¿Cómo hablan los que escriben? Una compilación de entrevistas con 25 personajes literarios de lengua española, entre los que figuran Juan José Arreola, Camilo José Cela, Juan García Ponce, y pues 25, imagínense. Si nos acompaña, platicaremos muy sabrosamente de aquí hasta las 11 con Fernando, quien viene en rauda carrera desde Cuernavaca, Morelos. Acércate un poquito más, mi querido Fernando, porque aquí, ahí estás, perfecto. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Muy bien, Emilio, muchas gracias. Llegando aquí un poquito tarde porque la carretera estaba difícil. Ajá. Y pues no pude calcular bien el tiempo, el autobús se retrasó muchísimo. Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante, y muy agradecido por esta oportunidad de platicar para el público de Radio Educación. ¿Cómo hablan los que escriben? Es un título muy elocuente, nos indica muy claramente el derrotero del contenido de las páginas, ¿no? Pues sí, de alguna manera. En realidad es un título que pergeñamos un poquito a la limón, como se dice en términos taurinos, entre el editor Octavio Colmenares, muy querido amigo, y tu servidor. Octavio me propuso una serie de títulos, entre ellos uno que se parecía mucho a este. Entonces yo le di un último toquecito, a Octavio le gustó mucho la idea, y creo que finalmente es un título que tiene suficiente elocuencia, ¿verdad? Claro. Porque realmente estas entrevistas hechas a lo largo de varios años, ya hace un buen tiempo, pues tenían el propósito de asomarse atrás del biombo que generalmente tiene el escritor por enfrente, porque el escritor, que alguien, no recuerdo en este momento, alguien dijo con mucha razón que el escritor es un ser esencialmente tímido. Tú al presentarme hablaste del periodista y el escritor. De lo primero, pues tengo el oficio. Lo segundo, sigo pretendiendo llegar a ser un escritor. No sé si lo logro o no, pero como periodista profesional, ahí sí no me tiembla la voz para decir el término, pues considero que la entrevista es un género muy peculiar y muy delicado. Es decir, yo siempre, en ciertos casos, en el caso de los escritores muy concretamente, pues yo he procurado casi siempre dejarlos en libertad de hablar, no convertirme como se convierten muchos entrevistadores, algunos muy reputados, ¿verdad? Muy reconocidos, se convierten en el protagonista principal de la entrevista y no dejan casi hablar a su entrevistado y se entrometen en cada cosa que está diciendo, y entonces yo creo que la entrevista es una entrevista fallida, porque de alguna manera estamos conociendo más al entrevistador que al entrevistado. Entonces, yo lo que procuré en estos casos fue, más que nada, motivar al entrevistado. Por ejemplo, Sergio Fernández. Pues con Sergio Fernández estaba yo tocando temas que él conoce muy profundamente y yo conozco pues un poquito de lejos. Entonces, lo mejor en esos casos es dejar que hablen. Es simplemente irlos llevando un poquito por donde uno quiere ir llevándolos, ¿verdad? Sí, a mí cuando me preguntan los estudiantes que vienen acá, cuál es el chiste de la entrevista, pues digo, mira, todo el chiste de una entrevista consiste en saber a dónde quieres llegar y tener un planteamiento inicial y la suficiente serenidad, la discreción para ir nada más sintiendo la entrevista, ¿no? Claro, el propósito, ya que estás hablando de un objetivo final de las entrevistas,
pues si algún objetivo final existe, es el de que el lector de esos autores, de estos escritores entrevistados, el lector tenga una oportunidad de acercarse al ser humano, de acercarse al hombre, de acercarse a la persona, más allá del escritor, más allá del personaje que conocen a través de lo que escribe, que lo conozcan a través de lo que habla, de lo que dice de sí mismo, de lo que dice de su oficio literario, de lo que dice de la literatura en general, de otros escritores, en fin, de todo el quehacer literario tan complejo, tan amplio, tan bello, ¿verdad? ¿Esto ya está presentado? ¿Lo vas a presentar próximamente? Se presentó ya en la Sala Chopin hace aproximadamente un mes, y pues está en proceso de ir penetrando poco a poco en el público consumidor, con algún elemento importante colateral a las entrevistas. Las entrevistas de suyo, pues tienen un interés muy grande por ser quienes son los entrevistados, ¿verdad? Claro. Aquí están Carlos Fuentes, aquí está Agustín Yáñez. Hay dos aspectos importantes, o tres. Uno, los escritores vigentes, los que siguen en plena producción, claro, todavía están dando guerra. Otros, los que ya casi no escriben. Es el caso, por ejemplo, de Arreola. Sí. Arreola ya escribe muy poco, ¿verdad? Sí. Y otros, los muertos. Hay una serie de muertos en este libro. Mauricio Magdaleno, don Panchito Monterde, Agustín Yáñez, en fin, hay toda una serie de... Jorge Ibargüengoitia. ¿Y por qué se me ocurrió hacer el libro? Porque releyendo aquellas entrevistas que ya tienen años, pues encontré que tenían un interés vigente. Un interés, por un lado, testimonial de la época en la que fueron hechas. Es decir, por ejemplo, Arturo Azuela, pues estaba empezando realmente en aquellos tiempos, y habla de cómo estaba empezando. Pues yo creo que eso es muy interesante. Yo agregaría otros elementos más. Uno, que además de la entrevista, está una ficha del escritor. Una ficha biográfica, pues una muy escueta. Y luego, eso es importante, y eso se lo debemos a la iniciativa de Octavio Colmenares, que le agradezco mucho y le reprocho mucho también porque me puso a trabajar más de un año, porque fue meterle una selección de cada uno de los escritores, lo cual es una buena oportunidad de que el lector del libro se acerque directamente a las páginas del escritor. Yo te agradezco sinceramente el que hayas venido a estos micrófonos, que la gente pues encuentre en esta plática motivación más que suficiente para acercarse a este esfuerzo periodístico y literario en ambos sentidos. Es Fernando Díez de Urdanibia, autor de Cómo hablan los que escriben, editado por Edamex. Tenemos que ceder nuestro espacio a nuestro siguiente programa y te deseamos lo mejor en tu vida. Al contrario, Emilio, muy agradecido yo y muy agradecido a los radioescuchas por su atención. Bueno, nuestra siguiente participación es una participación grabada también del licenciado Ángel Bonifaz, que aquí está, ¿verdad? Está con nosotros. Sí. Nos está acompañando, pero bueno, ya la grabó, la tenemos aquí. Convocar a esta concurrencia en que la memoria de Fernando Díez de Urdanibia nos gratifica, permitiéndonos evocarlo con emoción, fue en su momento una iniciativa feliz. A ella debemos el hecho de estar reunidos mediante admirables recursos tecnológicos impuestos por una inclemente pandemia que a todos nos amenaza y se encarga de distanciarnos, pero permite en el distanciamiento y el miedo recordar, mediante el ejercicio de la memoria, de lo que cada quien en su fuero interno reconoce como los hechos memorables de su pasado. Echo atrás la memoria. Y llego a un tiempo de encuentro con aquellos que llegaron a ser personajes definitorios de mi existencia. Hablo del apretado círculo de mis grandes amigos, de mis contemporáneos entrañables. A todos ellos los recuerdo con claridad.
tengo de ellos la imagen nítida. Si se me preguntase cómo recuerdo a Fernando, respondería que lo recuerdo rodeado de algunos de nuestros amigos comunes. Y afirma mi confianza en la condición humana, tener la certeza de que quienes de aquel círculo sobrevivimos, mantenemos aún ahora una invariable amistad, un cariño grande para Fernando, y que aquellos que nos adelantaron un tiempo atrás ocuparon siempre un lugar preferente en el corazón de Fernando, que es el amigo al que hoy recordamos, al que quisimos y en que advertimos tantas virtudes, tan grande firmeza de vocación, tan admirable laboriosidad, tanta alegría de vivir, tanto amor a sus padres y a sus hijos, Fernando, Omar y Jimena, a nuestra amiga Carmen, y tanta amistad a sus amigos, a cuya solidaridad correspondió siempre Fernando, con bondad y sin regateos. Aquí entre nos, tenía Fernando un toquecito de bon vivant y, acorde a su naturaleza, era amigo de la buena comida, del buen vino, de un buen brandy y un tequila apreciable, de una buena música y sus buenos ejecutantes, del ronroneo y acrobacias de una buena mascota como el Chapo Pote, que tenía Fernando harto de decir que yo era el único extraño al que el felino negro y blanco tomaba la iniciativa de acercarse. ¿Cómo no mantener vivo el recuerdo de haber compartido la cena de Nochebuena y el brindis de Navidad año tras año, y por más de una década en reunión amistosa, íntima y halagüeña con los 10 de Urdanibia? ¿Cómo no haber sentido en esas fechas del 2020 el peso de la ausencia de Fernando? Los Bonifaz deseamos larga memoria para la vida y obra de Fernando Díez de Urdanibia. Viva la amistad que nos salvará del olvido. Muchas gracias, qué hermoso. Bueno, tenemos una entrevista del maestro Emilio Lluís. Les comento algo, no es una entrevista, es una conversación con. Sí, porque es diferente. Es un diálogo que tuvimos. Hay dos, en lo que le encuentran les platico que hay dos conversaciones. Una es sobre el tema de Alfred Brendel, precisamente, que tanto quiso el maestro a don Fernando. Entonces, la primera es una conversación acerca del concertismo y de su labor hecha como promotor. Sí, es el concertismo, exactamente. Podríamos hacer, si quieren, en lo que la puedes abrir, la encuentras, es que vayamos con lo demás. Nos encanta. Aquí estoy, con mucho gusto. Ay, qué bueno. Muy emocionada. Ay, gracias, qué linda. Oye, perdón que yo tengo tantas fotos chiquitas que no alcanzo a ver quién está. Bueno, no te preocupes. Es tu turno. Muchas gracias, Marta, qué amable. No, hombre, pues yo estoy muy contenta porque para mí es una oportunidad de expresar el cariño tan grande que le tuve y le sigo teniendo porque es una persona que siento que nos acompaña. Por eso titulé este breve ensayito, artículo, Fernando aquí y ahora. Lo conocí a través de un entrañable amigo en común y de ahí que nació también una fraternal y perdurable amistad. Así, la memoria me remite a Fernando Díaz de
Urdanibia, humanista, abogado de formación, que eso es muy, que poco lo comentan, pero que yo creo que es muy importante. Le dio una serie de conocimientos que fueron muy vertebrales en su vida. Destacadísimo escritor, periodista, enamorado de la música, promotor cultural. Él quería que México tuviera el más alto nivel cultural y que ahora cumple su primer aniversario luctuoso. Si bien sigue vivo, como les decía, su recuerdo entre nosotros con afecto y admiración. Tengo muy presente entre nosotros, entre otros muchos y buenos recuerdos, la gentil invitación que me hiciera para presentar su libro Palabra de Amor, que si mal no recuerdo, contó igualmente con la participación de Paco Ignacio Taibo, que fue quien nos presentó y que tuvimos muchas reuniones, muchas comidas, porque pues compartíamos ese amor, esa pasión por la gastronomía. La amistad con Fernando se extendió venturosamente con Carmen, Luzma, como le decimos con cariño, y bueno, pues que también es igualmente talentosa, generosa y que mucho reconozco que se le haga este homenaje. ¿Cuántas mesas y sobremesas muy redondeadas compartimos con amigas, amigos, varias de ellas en Cuernavaca, donde se fue conformando una distinguida comunidad cultural con quienes han emigrado a la Ciudad de México, adicionados a más? Algunos de ahí nacieron o residen por razones de trabajo desde hace muchos años, como son entre otros José Iturriaga, Silvia Tobar y María Elena González, actual directora de los museos de Morelos. Su libro me llevó a escribir y dedicarle un artículo en el que subrayo todo ese arcoíris espectacular de lo que hombres y mujeres que de distintas épocas nos han dejado como rica herencia de su imaginación respecto a asuntos amorosos. Desde luego, no se trata de una simple compilación ni de una compilación de orden alfabético, sino de un recuento de muchos años de trabajo, paciencia, profundidad y capacidad selectiva para ponernos frente a nada más ni nada menos 500 autores y casi 800 textos en las vertientes del arte, la literatura, el cuento, la poesía, sobre sexualidad, erotismo y amor. En su contenido comprobamos la incontenible fuerza de nosotras, donde no menos de 50 mujeres exponen sus definiciones sobre este tema tan humano y luminoso. En todo caso, en el conjunto de sus obras nos muestra su versatilidad y sabiduría, porque sus libros lo mismo abordan música, literatura, los cuentos maravillosos, gastronomía y expresiones de la cultura popular, como puede ser el albur mexicano. Y como sabemos, cruzó por la redacción de varios y prestigiados diarios, pues eras sobre todo una autoridad en materia musical, tema del que nos ha dejado una huella imborrable en sus colaboraciones, a la vez de poseer una meritada trayectoria en la enseñanza y la academia. La última vez que nos vimos fue en Cuernavaca. ¿Cómo olvidarlo? Tengo todavía su rostro grabado y me estremece. Y acudió a la presentación del libro de mi compañero Alejandro Dorica, quien siempre le guardó estima y reconocimiento, y, por supuesto, a Luzma. Su asistencia nos enalteció y mucho se lo agradecimos, especialmente
porque la salud de Fernando se apreciaba ya mermada. Pero lo más importante es que Fernando Díaz de Urdanibia sigue entonces entre nosotros, aquí y ahora, con su fino trato, vasta cultura, generosidad, viveza existencial y evidente talento para el periodismo y las letras, y un amigo excepcional, fuera de serie. Gracias, siempre gracias. Linda, muchas gracias, Marta. Qué hermosa semblanza. Seguimos con lo que viene. Fernando Díaz de Urdanibia, muy bienvenido a esta tu casa. Tengo un enorme gusto de tenerte aquí para poder conversar acerca de un tema que yo sé que tú eres un conocedor y que los que no hemos estado un tiempo en este ejercicio, pues quisiéramos saber tu punto de vista, tus experiencias, y el tema es la actividad del concertista. ¿Qué es para ti la actividad del concertista? ¿En qué consiste? ¿Cómo la definirías, digamos, a nivel mundial? De acuerdo con la experiencia de muchos años que pasé, no en el concertismo, sino como representante de artistas, es decir, en un lugar todavía peor que la sala de concierto, que son las bambalinas de la sala de concierto. De acuerdo con esa larga experiencia que fue de muchos años, yo creo que eso que designamos con una palabra que no existe, el concertismo, pues es una actividad muy aleatoria, muy compleja, muy impredecible y muy traicionera también. Yo estoy convencido de que no hay actividad más difícil que la de un concertista. Porque un concertista primero tiene que ser un hombre dueño de su voz o de su instrumento, tiene que ser una persona dueña de sus nervios, tiene que ser una persona con lo que en buen español se dice showmanship. Todas estas condiciones no se dan con facilidad. Y ya era yo crítico musical, escribí un elogio en Excelsior, y un día que estaba yo muy tranquilo en mi oficina de la Secretaría del Trabajo, escribiendo mi boletín de prensa o algo por el estilo, veo pasar por la puerta, entonces la Secretaría estaba en la calle López, atrás de lo que es ahora Eje Central, y entonces era San Juan de Letrán. Vi pasar al violinista por el corredor, dije, ¿y este que se le perdió aquí? Entonces volvió a pasar, y la tercera vez que pasó, pues ya me salí yo al corredor a ver qué pasaba, ¿no? Me le paré enfrente y le pregunto en español, obviamente, le pregunto qué se le ofrece. Y me dice, oh, mi buscar Mr. Urdanibia. Oh, yes. Siéntese usted un momento, le pasé a mi oficina. Le digo, soy yo. ¿Pero por qué te fue a buscar? Para darme las gracias. Ah, mira. Cosa que no es muy frecuente. Que generalmente al crítico musical le recuerdan a su familia cuando escribe algo feo, pero nunca le dan las gracias cuando escribe algo bonito. Exacto. Esa es la costumbre, ¿verdad? Sí. Este artista se llama John Creighton Murray. Empezamos a platicar y desde ese momento nos hicimos muy amigos. Llega y me dice, me voy mañana o no sé qué, a Guadalajara. Bueno, entonces yo le dije, ¿te urge ir a Guadalajara? ¿Tienes ya algo así concreto? No, espérame y nos vamos juntos la semana entrante y a ver qué logramos.
En ese momento era gobernador de Jalisco Agustín Yáñez y llegamos a Guadalajara y 1 hora después estábamos con el señor gobernador y nos recibió el señor gobernador muy amable y para mayor lujo esa misma noche estábamos en la casa del señor gobernador con el señor violinista tocando la Chacona de Bach. Y esos son los conciertos, y eso es el concertismo. Es, de alguna manera, todas esas cosas. Pero has dicho cosas muy interesantes. Muchos de los conciertos, por lo que platicas y que he leído de tu libro, que ampliamente lo recomiendo, es extraordinario. Gracias. ¿Cómo dirías ahora, si lo comparas la actividad del concertista en esa época con la actual? ¿Qué podrías decir de esto? Bueno, no podría yo hacer una comparación de adentro, porque estoy un poquito al margen de las cosas. Y con las pocas y malas experiencias recientes, pues lo que yo puedo decir es que entonces había una disposición cultural muy distinta a la que se tiene ahora. Bueno, ¿para qué voy más lejos? Mi querido José Emilio Amores del Tecnológico de Monterrey, cuando en el Tecnológico de Monterrey había la Sociedad de Conciertos del Tecnológico. Pues Fernando, ha sido un placer, un honor poder conversar contigo. Estamos muy agradecidos y pues muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, y ojalá que pues estas palabras a veces medio altisonantes y a veces medio desbaratadas sirvan de algo. Sí les puedo contar que fue una idea que tuve hace muchos años de conversar con grandes personalidades del mundo artístico, y entre ellas está don Fernando, y hicimos una primera plática o conversación que la pueden ustedes oír completa en el sitio web emilioyuis.org, y van a la página 12 y ahí están varias conversaciones con distintas personalidades. Y hay 2 grabaciones, una con él sobre el concertismo, porque él dedicó muchísimos años en apoyo a los músicos, ¿no? Para darles una fuente de trabajo, y también una segunda, como mencioné hace ratito, sobre el tema de Alfred Brendel, que escribió un libro que tanto él como yo habíamos leído, y sobre ese libro fue que platicamos, ¿no? Entonces resulta cosas muy interesantes que no puedo comentarles ahorita, pero los invito a que los escuchen. En esa página número 12 pueden también encontrar conversaciones con personalidades que fueron amigos o maestros mutuos. Por ejemplo, hay una grabación que hice de una conversación con quien fuera mi maestra, María Teresa Rodríguez, que también él conoció muy bien. Y así, y otros personajes que ya se nos adelantaron, también como Carlos Vázquez o José Luis Arcaraz, etc. Escúchenlo, nada más hay que ingresar a esa página, emilioyuis.org, y listo. Pues, adelante. Muchas gracias, maestro. Bueno, ahora vamos a escuchar una pequeña entrevista que se le hizo a Fernando con el motivo de su libro Su Majestad el Albur. El foco al maestro Fernando Díez de Urdanibia, que acaba de presentar este libro que se llama Su Majestad el Albur. Un libro documentadísimo, un libro que es un viaje no solamente a través del albur, sino a través de la lengua. Desfilan personajes, desfilan figuras, desfilan escritores, toma citas muy pertinentes. Es un libro además divertidísimo, y es un libro que intenta ilustrar sobre esta condición, sobre este rasgo tan mexicano que es el juego con las palabras. Maestro, le doy la bienvenida. Gracias por haber aceptado esta Muchas gracias entrevista. A ustedes por recibirme y por ponerme ante estas cámaras. Muchas gracias. El libro tiene un origen muy curioso, porque en el
Tecnológico de Monterrey, Campus Morelos de Cuernavaca, donde tienen su casa. Me invitaron una vez a escribir un ensayito de 10 o 12 cuartillas sobre las malas palabras y lo hice, les gustó mucho y de ahí surgió la proposición de una persona, ¿por qué no hace usted un libro sobre los albures? Y yo contesté textualmente, porque no es mi materia, definitivamente. No es que no haya yo sido alburero, lo he medio sido, pero no al grado de poder hacer un libro. Pero me quedé pensando y dije, bueno, ¿y por qué no? Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace un libro así? El albur, el verdaderamente buen albur, no debe tener palabrotas. Y bueno, alrededor del albur pues hay muchos mitos de que es de género, de que, bueno, efectivamente se utilizan muchas leperadas, pero en realidad en el libro pues se hace un análisis profundo acerca de que el albur no tiene ni estrato, ni género, ni nada. Bueno, cuando me decidí a entrarle al librito, coincidió la cosa con que tenía yo dos queridos amigos a comer en casa de ustedes y pues obviamente se habló del proyecto del libro y lo menos que me dijeron los dos, pero en plan casi agresivo, que el albur era cosa de gente baja, que el albur era de pelados de Tepito, que el albur era no sé qué tanta cosa. Bueno, yo no tuve muchos argumentos con qué rebatirles, pero no estuve de acuerdo con ellos. Uno me mandó material para el libro. Del otro no he vuelto a saber nada. Y voy a saber pronto porque se va a presentar el libro en Cuernavaca, más o menos en fecha próxima. Y por supuesto lo voy a invitar porque pues le quiero de algún modo, hasta donde sea posible, demostrar que está absolutamente equivocado. ¿A qué se debe esa aversión? Yo creo que más que una aversión, más que una postura belicosa contra el albur, o desprecio inclusive, yo creo que es un poquito ignorancia, por un lado. Por otro lado, quizás envidia de los que no son capaces de decir un albur, porque el albur lo primero que requiere es una gran agilidad mental. El libro se propone rescatar al albur de dos cosas. Primero, del desprecio que se le tiene, de la aversión de la que hablábamos, primero. Y segundo, contextualizarlo dentro de la lengua castellana y contextualizarlo también dentro de otras lenguas. El albur, mexicano, como lo entendemos nosotros, es mexicano. Completamente. Completamente, y es de una tradición que no la tenemos muy cerquita, ¿no? Viene de lejos. Eso ya es muy peligroso ponerse. Pero está muy cerca de la picaresca. Está absolutamente, es un poquito hijo de la picaresca. Hay que recordar simplemente a don Francisco de Quevedo albureando a la reina, ¿verdad? Tremenda. Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Bueno, maestro, nos demuestra usted que esto se puede volver, el duelo de albures, casi como una partida de ajedrez. Una cosa donde entra en juego la inteligencia, donde hay que tener un arsenal de recursos, etcétera. Si usted quiere conocer pues el origen, los secretos, las preguntas esenciales, sí lo invito a que lea Su Majestad el Albur del maestro Fernando Díez de Urdanibia. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Ese tema del albur, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener la participación de Nina Hammer, que es coautora de un libro que es La Guía de Sobrevivencia en Español,
¿no? Soy Nina Hammer. Fernando fue mi coautor y mi amigo, en ese orden. Lo conocí sin saber quién era. Me mandó llamar a través de amigos para hacer un libro para estudiantes avanzados de español que involucró años de arduo trabajo y muchos detalles en que potencialmente nos pudimos haber agarrado del chongo, ya que él era necio y yo también. Pero no fue así, porque Fernando era un verdadero caballero y en todo momento supo llevar las cosas amablemente. Fue un verdadero gusto trabajar con él por todo ese tiempo y oír sus remembranzas de tantas de las aventuras de su larga vida. Poco a poco, según fui conociendo su trayectoria, tanto en el ámbito musical como en el periodístico y el literario, me fui dando cuenta que estaba trabajando con una persona muy fuera de serie, pero sin ínfulas de grandeza. Como una sección de nuestro libro se trataba de expresiones idiomáticas, tanto normalitas como subidas de tono, le encantaba echarme albures para ver si les captaba el sentido. Casi nunca las entendí. Se las sabía todas y las disparaba sin titubear. Otra sección del libro contiene varias cuartillas de peladeces, otra área de sabiduría de Fernando, a las cuales un estudiante del idioma realmente no tiene acceso, para que por lo menos entienda cuándo lo están insultando. En ese largo proceso, llegué a conocer a Fer de cerca y a admirarlo de veras. Ya publicado el libro, seguimos nuestra amistad por años junto con Carmen hasta su partida. Lo echo mucho de menos. Ay, qué bonito. Bueno, ahora pues tenemos la participación en vivo de José Alfredo Páramo, que está aquí con nosotros. José Alfredo, tengo grabado tu texto, pero creo que es mejor que tú lo comentes, ¿no es cierto? Fernando, tu presencia en mi vida pasó de la amistad a la fraternidad absoluta. Solía hacer esta reflexión cuando entraba en el aula 8 de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y veía frente a mí tu retrato. Asimismo, siempre tuve presente a Fernando, tu padre, y consideré sabia la decisión de la escuela de haber dado su nombre a la biblioteca en un mínimo, pero justo homenaje al cofundador de la institución. Hermano Fernando, ya mis 4 hermanos varones se me han adelantado. 3 de ellos lo fueron por la sangre, pero tú lo fuiste por el sagrado derecho del corazón. Hombre de fe que soy, Fernando, sé que has visto el rostro de Jesús y Él te ha recibido en sus brazos paternales y amorosos. Mientras llega el encuentro supremo, vuelvo a dar gracias a mi Padre Celestial por tu vida. Bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Ahora tenemos la participación de Rubén Pizano Díez, que me parece que sí está aquí, ¿verdad? Bueno, pues yo sí me fui un poquito con la finta aquella de que nada más media cuartilla, hice un poquito más de media cuartilla. Y mi comentario era que cuando tuve la suerte de conocer a Fernando Díez de Urdanibia, la primera impresión que me dejó su persona fue que tenía el aspecto de un profeta bíblico.
con esos rasgos faciales aquilinos tan suyos y su barba entrecana. Su mirada incisiva, viva y atenta en todo momento a lo que le rodeaba, era también la de un profeta, o sea, la de un hombre que mira más allá de lo que podemos ver la mayoría de las personas y que en consecuencia sabe más cosas de las que conocemos los seres ordinarios. Pero observándolo un poco más, su aspecto podía evocar también la traza del Quijote, atento a romper lanzas metafóricamente, con el don que recibió de utilizar con agudeza el lenguaje hablado y escrito, como periodista y escritor, para expresar ideas que tenían como finalidad impulsar a los demás a sostener las mejores causas de la humanidad, con mucho del idealismo de aquel caballero de triste figura. Fernando Díez de Urdanibia cumplió con los principios que se nos han dicho que distinguen al varón cabal. Tuvo más de un hijo, seguramente que plantó más de un árbol, y escribió no uno, sino varios libros. Fue un intelectual completo y con la palabra fincó las bases de su existencia, con el decoro de una actividad constante en la que permaneció hasta prácticamente el último de sus días, obedeciendo aquella sentencia divina de ganar el pan con trabajo propio y no con el de otros. Además, fue hombre de fe y con la firme creencia en un espíritu humano que trasciende los límites de lo material, formó hijos que siguen sus principios para ser útiles en la sociedad y se dio tiempo para llenar su vida con la construcción de una gran estructura sólida de amigos, con la que compartió su sabiduría y su afecto sin medida, estructura en la que me hizo el honor de incluirme. Por eso en este día no puedo sino recordarlo con admiración y cariño, y brindar por él y con él en donde quiera que esté. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras. También está la maestra Laura Ramírez Rasgado. Me parece que está aquí, pero no la... Aquí estoy, ¿qué tal? Aquí estás. Buenas tardes, Carmen, querida, Rosario, a todos y todas. Laura, mil gracias. Siendo el personaje que eres, el que te des tiempo de estar en este homenaje, simplemente no lo puedo agradecer lo suficiente. Gracias, de verdad. Al contrario, gracias a ti, querida Carmen, y a todos ustedes. Y conocí a Fernando hace algunas décadas, sabiendo que nos unía un parentesco por la vía de mi bisabuelo, Carlos del Castillo Díez de Urdanibia. Sabía de su intensa e incansable labor en la literatura, la música, el periodismo y desde luego en la enseñanza. Cuentan quienes asistían a sus talleres de creación literaria sobre su conocimiento erudito e ilustrado que rodeaba sus charlas, sus orientaciones e invitaciones a las que convocaba a los aspirantes y talleristas ávidos de razones e intuiciones. Mi admiración a Fernando nació por ese empeño de recobrar la memoria de personajes que contribuyeron a construir distintos momentos de nuestro acontecer, ya sea en el ámbito de la música, de las artes o del periodismo. Evocar para recuperar, desplegar datos, hechos, narrativas y contextos para comprender los fenómenos de nuestro tiempo. Esa era su misión. Y entre las múltiples tareas que siempre llenaban sus intensas jornadas, Fernando emprendió una biografía de Carlos del Castillo, nacido en 1882, pianista, maestro y guía de varias generaciones que documentó profusamente, abrevando en libros, revistas, manuscritos, cartas, entrevistas, investigaciones y referencias familiares. Con singular ahínco, perseverancia y dedicación, logró un magnífico ejemplar que compendia hechos reales y contundentes de los siglos XIX y XX, no solo de México, sino en Europa y en el mundo. Esto le permitió dar una orientación a esa revaloración que él tanto buscó de uno de los protagonistas de nuestra historia musical. Las extraordinarias narraciones de Fernando sobre distintos pasajes y episodios que vivió el pianista Carlos del Castillo en Europa, particularmente en Alemania, nos transporta auténticamente a distintos escenarios, como en el que el joven músico tenía preferencia por interpretar el concierto para piano y orquesta de Grieg y del que resultó ser un destacado intérprete. La acuciosidad con la que Fernando trabajó siempre, y me refiero en particular a este libro, Carlos del Castillo Heraldo de Bach en México, ha sido decisiva en un sinfín de proyectos editoriales.
Este ejemplar al que he aludido ha sido punto de referencia en la estima y valoración de hombres y mujeres que apostaron por la misión de la enseñanza musical y que con su vocación, su pasión y su labor contribuyeron a todos los procesos de construcción de la vida artística y cultural de la primera mitad del siglo XX. Gracias, Carmen, por tu aportación en este capítulo de la vida de Fernando, que tanto apreciamos en el ámbito familiar y en el de la investigación y la historia musical de México. Fernando escribía: cada uno de nosotros somos lo que hemos recibido al llegar a la vida y lo que dejaremos al marcharnos de ella. Un recuerdo fraternal en honor de Fernando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esto. Y bueno, ahora vamos a tener una reproducción de una entrevista que hace justamente Marta Chapa y Alejandro Ordorica. Y después ya solamente 2 participaciones más, para que no se me desanimen. Ya sé que esto del Zoom es complicado, pero estamos todos muy contentos aquí hablando de Fernando y escuchando cosas tan importantes y tan evocadoras, ¿verdad? A ver, ahora tengo esta entrevista. Y estamos muy contentos porque hoy nos acompaña un hombre que suma muchos talentos: literatura, música, periodismo, en fin, un hombre muy completo en sus conocimientos. Sí, me refiero a Fernando Díez Urdanibia. Los libros está, pues, lo que ha sido mi vida. Claro. Pues sí. Hasta la comida. Que ahora llegaremos. Sí. Hasta la comida. Uno es lo que uno hace y uno hace lo que uno es. Ahora estoy metido en un libro que ya lo dije, que es sobre Jorge Saldaña, sí, que con el pretexto de Jorge, pues es un libro de Veracruz. Y estoy muy metido en él porque yo soy jarocho de corazón. A los 4 años ya iba yo a Veracruz con mi familia y por ahí hay fotografías donde estoy a la orilla del malecón, ¿verdad? ¿Y no cruza por ahí el fantasma de Agustín Lara en tus libros? El librito que estoy haciendo no es un fantasma, es un capítulo. Ah, qué bueno. Es un capítulo no grande, porque pues si le dedico mucho a don Agustín Lara, le tengo que dedicar mucho a otros, y entonces no, el libro va a ser una enciclopedia, ¿no? Pero por supuesto que está Agustín Lara, a quien tuve veneración. La cocina es infinita. La cocina es infinita, y no se puede decir este es el gran platillo, ¿no? Pero que tú lo disfrutes, que a ti te haya dejado así una huella, bueno, que digas, ahí caigo forzosamente en una que además es una anécdota muy bonita. En tiempos muy antiguos, de repente tuvimos a un peluquero catalán del exilio, y lo tuvimos porque era el peluquero de López Mateos. López Mateos, que fue muy buen amigo, nos lo mandó. Y ese peluquero era muy buen cocinero y hacía una paella maravillosa. Todavía te acuerdas, claro. Y ahí más o menos aprendí a hacer paella. Todavía me siento capaz de hacer paella, claro, con la receta por ahí a un ladito, se me ha olvidado, ¿no? Muy bien. Pero realmente fue una vocación colateral la cocina y la comida. Y me gusta muchísimo la buena comida, obviamente derivada de la buena cocina, y lamento mucho, y ahí voy a contestar un poco tu pregunta a propósito de la cultura. Estamos de acuerdo en que la comida es cultura. Claro. Bueno, yo creo que desgraciadamente en este país, no sé, en otros no voy a juzgar, creo que en este país la comida ha ido un poco para abajo. Así es. Alejandro, ¿cómo vamos a despedir este programa? Yo, usualmente pienso en algún autor y cerramos con alguna reflexión, pero justo
Fernando tiene un libro excelente que recoge grandes frases de la humanidad. ¿Por qué no cierras tú ahora el programa? Te invitamos con una frase. Con una frase, pero necesitaría yo tener el libro enfrente porque si no, no. Ahí tienes una... Tengo un acordeón. Sí. Bueno, pues aquí hay unas frases que valen mucho la pena. Hasta el saber cansa cuando es saber por oficio. Sor Juana Inés de la Cruz. Y mencionabas otra de Arreola ya para despedirnos, ¿no? De Juan José Arreola hay una que dice: sí. No hagas nada para retener a la mujer que se va, ni al pájaro que vuela. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla! Bueno, muy bien. Tenemos también la participación de la maestra María Elena González, que ya la vi por aquí. Yo digo que no se puede hablar. Han estado todos participando desde la noción de cercanía, de fraternidad, de amistad personal con Fernando. Lía, qué gusto verte. Y yo digo, no se puede hablar. Si hacemos un análisis de la historia del arte morelense, no se puede hablar en Morelos de la cultura morelense, de la gestión, de la promoción. Hoy que se convierten en profesionales los jóvenes de la gestión cultural y que ya hay una carrera y todo, bueno, a veces se nos olvida reconocer la labor de esos titanes de la cultura que sin profesionalización en esta materia, porque Fernando era periodista y sin embargo se dedicaba a la promoción cultural, sin ese acompañamiento de tantas instituciones que hay hoy en día, se dedicaron desde las nociones de convencer, de enamorar y de contagiar el amor por la cultura. Conozco a Fernando y a Carmen desde que llegué al estado de Morelos y vivo aquí hace 30 años. Y me tocó, pues desde luego, con el Seminario de Cultura Mexicana, del cual nuestra presidenta está aquí ahora, acompañar a Fernando en un montón de cosas. Un montón de cosas que generaban Carmen y Fernando. No quiero dejar de mencionar a Carmen, porque la que hablaba por teléfono era ella, la que insistía era ella, la que mandaba los correos era ella. Siempre fue su compañera andante en este camino que tiene que ver con lo quijotesco. Hoy se dice también que la promoción cultural tiene que ver con una labor franciscana y pues Carmen era la que nos convocaba y todo. Y yo pues desde la Fundación Oval en aquellos momentos, desde la Dirección de Cultura del Colegio Cristóbal Colón, convidaba a Fernando y a Carmen a que me acompañaran y para mí siempre fue un honor que ellos estuvieran en nuestras actividades culturales de la escuela que tenían que ver con sembrar entre los jóvenes, no nada más con sembrar en el asunto de los museos, porque yo tenía una galería ahí en el Colegio Cristóbal Colón, y pues Fernando tuvo a bien confiar en un proyecto escolar, confiar en que podíamos poner aquella exposición que era sobre José Guadalupe Posada, de los grabados de José Guadalupe Posada, recordarás Carmen, en una escuela, confiar en lo que es la verdadera promoción cultural y en el enamoramiento entre los alumnos, teniéndoles fe a los alumnos. Entonces, bueno, pues son 30 años ya que los conozco, a un año de la partida de Fernando, y desde también esta noción de cariño personal, también fueron muchas comidas, o en mi casa, o en la casa de ellos, y con toda esta serie de amistades que nos convocan, porque finalmente terminamos siendo en la cultura, pues los mismos tres gatos de siempre, los mismos que estamos siempre impulsando, insistiendo, tratando de convencer, de enamorar y de contagiar por el amor de la cultura, aún a pesar de que estamos en la lejanía, de que estamos a la distancia. Querido Rubén, también Gloria se nos fue. Pues a pesar de que estamos en estas condiciones, darle las gracias a Carmen porque nos convoca, porque no deja pasar esta fecha, porque estamos recordando a Fernando y porque todos en nuestros libreros tenemos una sección dedicada a los libros morelenses, a los libros generados en torno a la cultura en Cuernavaca, y desde luego los libros habitan, los libros hablan, los libros respiran si no los dejamos morir. Y ahí están los libros de Fernando en mi librero, con muchísimo gusto, con muchísimo cariño y con mucho
gusto los saludo. Se me está acabando la batería del iPad y un abrazo para todos ustedes. Muy buenas tardes. Seguimos en honor a Fernando. Muchas gracias a la maestra María Elena González. Bueno, pues tenemos en nuestro programa del día como última parte una lectura de un soneto que escribió Fernando Díez de Urdanibia y que nos va a leer José Alfredo Páramo. Pueden el tiempo y la distancia para impedir el roce de tus labios. Reconozco en la brisa la caricia contumaz e impalpable de tu aliento. Cuando toco mi piel te estoy tocando, oigo atento mi voz para escucharte. Si llego a sonreír, vivo tu risa, siento tu corazón que dentro late. Es inútil dejarte así de lejos, pues no hay lejos bastante que te arranque de mi entraña voraz en donde habitas. Llegar podré al confín del universo, y al sentir en mis venas el torrente, sabré muy bien, amor, que tú palpitas. Fernando Díez de Urdanibia, 1 de abril de 1996. ¡Wow! Muchísimas gracias. Ay. Gracias a todos, de verdad, mil gracias. Ay. Bueno, pues estamos llegando al final del programa. No sé si alguien quiera decir alguna cosa ya como última parte. Aquí hay un... Me encantaría, soy Lía, y me encantaría poder decirle a Carmen que le agradecemos de todo corazón este tiempo que nos devolvió a Fernando y que se lo debemos a ella. Todos los participantes estuvieron bordados, como decía Santiago Genovés, todos. Fue un placer escucharlos y terminar con esa muestra de amor de Fernando a Carmen. A mí me está a punto de hacerme llorar. Así es que gracias, Carmen, gracias a todos. Les mando besos. Y ojalá que cada año se repita este homenaje, que hagamos nuevos homenajes a Fernando. Esa es mi propuesta. Gracias. Pues yo me uno a esa propuesta. Me parece muy importante, de verdad. Padrísimo, tener presente, de veras que sí. Y darle las gracias a todos y a cada uno de los que participaron. Y me emocionó mucho escucharlos y gracias a Luzma, la gran Luzma, la incansable Luzma, que siempre mostró el amor en vida y ahora, después que se nos ha ido Fernando, lo sigue pues honrando, y eso emociona mucho. Es una gran mujer. Y gracias a todas, a todos. Ay, pues muchas gracias a todos. Ya en el chat nos están mandando mensajes los hijos de Fernando y pues los que ya se despiden. Y pues bueno, yo quiero darle las gracias a mi tocaya por permitirme estar aquí. Gracias a ti, Chayito. Sin ti esto no hubiera sido posible. No hubiera sido posible. No, con mucho gusto, además ya lo sabes. Es lo que agradezco. Gracias a todos por su tiempo. Gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias. Nos cortamos, pues. Gracias.